Mi familia robó 18.000 de mi caja fuerte. Luego dijeron: votamos. Revisé mi caja fuerte después de la reunión familiar y estaba vacía. Papá llegó, sonriendo. Votamos que ya no puedes vivir aquí gratis. Pagamos ese dinero para la universidad de tu hermano. Temblando. Le dije: papá, entonces no te preocuparías por lo que pase después. Empecé a llamar a mi abogado. Empezó a reírse. Mi teléfono estalló al día siguiente con 7 llamadas perdidas. El hermano estaba gritando. Mamá estaba teniendo un ataque de pánico. Y mi papá me estaba suplicando que no lo hiciera. Entonces, yo. Se suponía que sería por 2 meses cuando me mudé de nuevo con mis padres. Quizás 3, si realmente no pudiera volver a poner las cosas en marcha. Durante 3 años, había puesto mi corazón y alma en dirigir una pequeña empresa. Ahora cerré una. 2 semanas después de la última venta, mi novia de 5 años se fue. Dejé nuestro piso vacío, salvo por unas pocas bolsas y el último vestigio de mi dignidad. Mis padres residían en Connecticut, en una casa que no había considerado realmente como hogar desde que tenía 19 años. Aún así, era conocido y tenía pocas opciones. Regresé con el tipo de vitalidad que las personas traen a una sala de recuperación. Tranquilo, optimista, intentando inhalar a través de la humillación. Me quedé para mí mismo, hice el mantenimiento del hogar y ayudé con las compras. A menos que alguien me preguntara algo, rara vez hablaba durante las comidas. Sentada en una pequeña caja fuerte bajo una pila de cajas de zapatos en mi armario, mis fondos estaban intactos. Efectivo por valor de 18.000 $. Reunido gradualmente durante los últimos 10 años, es mi plan de respaldo. No una fortuna, pero suficiente para asegurarme de que nunca tendría que esforzarme demasiado. Aproximadamente 6 semanas después de mudarme aquí, la familia se reunió. Solo el típico lío de tías, primos, tíos, niños que no puedo identificar. Tyler, mi hermano menor, hizo su gran entrada. Mi mamá cocinó demasiada comida y mi papá asó a la parrilla. Había estado presumiendo su admisión en alguna cara Universidad de Artes Liberales de Massachusetts, con un título en negocios desconocido, pero todos decían conocerlo. Cuando me vio, extremadamente cerca y por mucho tiempo, me abrazó de manera extraña, como si se estuviera disculpando de antemano. Esa noche, la casa parecía demasiado tranquila. Todos se habían ido. El vino se había acabado. Subí a mi habitación para relajarme. Me dirigí hacia el armario por alguna razón y empujé las cajas de zapatos a un lado. La caja fuerte parecía estar en buen estado. Cerrada, sin mostrar ninguna evidencia de modificación. Pero algo en mi pecho se contrajo. Introduje el código usando golpes. El pitido también fue el mismo. Agarré el pomo. Vacante. El efectivo no está disponible. Ningún papel. 0. Casi un minuto entero. Permanecí allí antes de cerrarlo y abrirlo una vez más, como si el dinero pudiera simplemente aparecer de nuevo. Comencé a ordenar la habitación, pero en el fondo sabía que no estaba perdido. Había sido saqueado. Luego percibí pasos. Sosteniendo una taza de café como si estuviera paseando por el césped, mi padre apareció en la puerta. Habían consultado a la familia, afirmó él. Todos estaban de acuerdo en que no debería permitirse que viviera allí gratis. Decidieron porque yo no estaba ayudando y Tyler tenía un futuro que considerar. Me aconsejó usar mis fondos para el primer pago de la matrícula. Asintió con gracia, como si tuviera que agradecerle la oportunidad de regresar. Dije que contactarías a un abogado. Debería rezar. Le informé de lo que había hecho. Ilegal.
y le aconsejé que no siguiera adelante. Luego hablé desde la experiencia sabiendo que lo irritaría. Entonces no te importará lo que viene a continuación. Se divirtió. Mi teléfono se encendió como si estuviera en llamas a la mañana siguiente. 37 llamadas perdidas. Mensajes de texto. Mensajes. Correos de voz. La voz gritando de mi papá. Mi madre sonrojándose. Tyler suplicándome que no lo estropee todo. No respondí nada. Ya me he ido. Me había ido antes del amanecer con mi laptop, una bolsa de deporte y una copia de un documento que no conocían. Algo de años atrás, con el peso legal justo para abrir el nido de avispas que habían pateado, y estaba a medio camino de Vermont. A la cabaña del tío Rick, él eligió el segundo anillo, y por fin quitaron esa basura. Mejor punto. Ahora les causamos arrepentimiento. No vas a volver a ese lugar. Y también lo descuidé. No fue hasta que llegó el momento de demostrarles lo que se sentía un error genuino. La cabaña del tío Rick no era el típico lugar de vacaciones cómodo en Vermont. En lo profundo del bosque, lejos de cualquier definición de civilización, había un edificio de 2 pisos. Habiendo decidido que el mundo contemporáneo podía irse al infierno y dejando su carrera en la banca, él mismo había creado gran parte de ella. No había wifi, ni televisión. Olía a pino, humo de leña y gasolina. Un generador, un teléfono fijo y un silencio más real que cualquier cosa que hubiera escuchado en años. El tío Rick ya estaba sentado en el porche, sorbiendo café de una taza astillada y luciendo un suéter con las mangas cortadas cuando subí por el camino de grava. No indagó en ningún asunto. Solo asintió y señaló que mi habitación estaba arriba. En el porche trasero, comimos huevos y salchichas en platos de lata la mañana siguiente. Aunque dijo que había dejado de fumar, encendió un cigarrillo. Luego me instó a que le contara todo. Hice lo que me aconsejaron. Desde el dinero desaparecido hasta la altanería en el rostro de mi papá, pasando por la parte donde afirmaron haber votado para tomar mis fondos para la matrícula de la universidad de mi hermano. Le expliqué cómo mi madre intentó presentarse como si fuera algún tipo de sacrificio honorable. También le informé que Tyler no dijo nada en absoluto durante el incidente. Durante un minuto, el tío Rick no dijo nada. Luego preguntó si todavía tenía los documentos del fideicomiso del abuelo. Le señalé a ella. Lo tenía en mi bolso. Aunque el fideicomiso no era muy grande, con un total de 40.000 OIR, incluía un lenguaje que me protegía expresamente contra la explotación financiera por parte de los miembros de la familia. Nunca lo habría considerado útil. Hasta ahora. Levantándose, el tío Rick se dirigió a la cabaña y regresó con una carpeta polvorienta. Dentro había documentos históricos que abarcaban años, acuerdos, cartas, recibos escaneados. Y entre todo esto, un pagaré firmado por mi papá fechado en 2015 en el centro. Había tomado prestados los mismos $18.000 de tío Rick que yo tenía en mi caja fuerte. El tío Rick dijo, nunca lo devolvió. Dijo de nuevo el próximo mes, el próximo trimestre, el próximo bono. Me resulta agotador esperar. Esa noche hice 3 llamadas telefónicas. Uno de los abogados en los que confiaba, uno al contador de la familia que no le gustaba a papá, y uno a un amigo de Boston enfocado en la ley de bienes raíces. Hombre tranquilo, muy exacto. Me pidió prestado. Al día siguiente comenzó la investigación. Todo lo que se requería era un correo electrónico acompañado de la documentación de respaldo. Notificados por carta certificada, mis padres recibieron la noticia y apenas necesitaba escuchar su respuesta. 10 minutos después, mi hermano Tyler me llamó para preguntarme qué había hecho. Colgué sin decir nada.
Los siguientes 3 días ayudé al tío Rick a limpiar el garaje. Descubrí la caja que contenía viejas cintas VHS en ese momento. La mayoría de ellos eran videos caseros, sucios y sin etiquetar. Uno, en la parte delantera, tiene un trozo de cinta marcado como Reunión de julio de 2002. Esa noche, me aburrí reproduciéndolo. Mostraba a mi papá ebrio de pie junto a una hoguera. Se estaba jactando ante 2 tíos sobre lo sencillo que era mover dinero sin dejar rastro. Añadió, en un momento dado, podría robar a mis propios hijos si quisiera. Nunca lo verían venir. Después de eso, fijé una larga mirada en la televisión. Grabé una copia digital temprano a la mañana siguiente. Se lo envié a mi abogado. Y le di anónimamente a mi madre un USB con el clip. 3 días después me llamó. Estaba hablando sin parar. No lo admite. Empezando aquí. Sentada en la cabaña del tío Rick, en la mesa de la cocina, el mensaje de voz de mi mamá sonó por los altavoces. Estaba tan sollozando que apenas podía formar palabras. Dijo que no estaba segura de lo que estaba ocurriendo y que todo se estaba desmoronando. Tuve que dejar lo que estaba haciendo. Que estaba destruyendo la familia. Lo quité y lo dejé seguir al último. Terminó su café. El tío Rick se sentó frente a mí. No dijo nada durante un tiempo. Luego levantó la vista y comentó: «Hagámoslo realmente terrible». Era la señal verde que no sabía que necesitaba. Comencé con la confianza. Las cosas avanzaron rápidamente una vez que comenzó la investigación. La protección legal para el fideicomiso contra la manipulación interna de la familia vino de que mis padres activaron sin querer toda la cláusula con su dinero. No eran solo mis $18,000 ahora. Cada artículo que poseía mi abuelo tenía que ser rastreado y auditado ahora, para la familia. Eso incluía la casa de vacaciones, que el abuelo había estado alquilando en secreto, y el automóvil que mis padres alquilaron a su nombre, después de su muerte. Horas después, un contador forense se había puesto en contacto con ellos. Aunque perdí las llamadas, escuché que estaban ansiosos. Me moví a continuación, mientras eso ocurría. Hace años, durante mis primeros años, Tyler C. Investments, la empresa fachada que establecí, simplemente estaba ahí. Una vez, como una broma, lo usé para cobrar a un cliente. Sin embargo, estaba a nombre de mi hermano y tenía una cuenta bancaria legítima. Absolutamente legalmente correcto, y ahora muy útil. De esa cuenta recopilé todas las transacciones extrañas, incluyendo la cantidad final de dinero inicial, alrededor de $6,000, que se había depositado justo antes de que yo cerrara la empresa. Tenía suficientes registros para sugerir que Tyler había ocultado ingresos no declarados, mientras solicitaba becas y préstamos estudiantiles. Informé de forma anónima al colegio, así como al Departamento de Educación. La asistencia financiera de Tyler fue suspendida el 3er día para la investigación. Sus seminarios fueron cancelados. Se le ordenó no regresar hasta que se resolviera el asunto y se le prohibió el alojamiento universitario. Durante el fin de semana se quedó en casa. 6 veces ese día me llamó. Empezó a enviar mensajes de texto entonces. Dijo que no sabía nada de lo que estaba haciendo. Dijo que extrañaba el dinero. Dijo que no sería justo. Me quedé en silencio. Tenía razón en lo que decía. Eso no era justo. Pero tampoco fue justo ser privado por tu propia familia, ni que te informaran que era para la educación de tu hermano. Aún no ha terminado. El tío Rick volvió a sacar la carpeta. Por la deuda de $18,000 que le prestó a mi papá hace 8 años. Elaboramos, firmamos y registramos una nota oficial de cobro. Él inyectó entusiasmo. Luego lo entregamos al secretario del condado. Luego pusimos un gravamen sobre la residencia.
no la casa en la que crecí. Fue la primera nueva. El que mis padres compraron después del gran avance en la carrera de mi padre. La que planeaban vender les permitiría ir al sur. Ahora esta casa estaba legalmente congelada. No puede ser utilizada como garantía, refinanciada ni vendida. 2 días después, respondí a una llamada de un número desconocido. Mi papá. Dejé que sonara. Luego pasé por la casa para investigar qué estaba sucediendo. Aunque nadie lo estaba cargando, había una camioneta de mudanza en la entrada. Paseando por el jardín delantero, mi papá estaba hablando por teléfono. Con la cara entre las manos, mi madre estaba sentada en el porche. Tyler estaba simplemente mirando con una expresión completamente vacía desde el lado del automóvil. El coche. Un SUV Mercedes negro estacionado exactamente en la acera. Recordé su adquisición. Su descripción de ello como una compra celebratoria era precisa. Dijo que Tyler estaba recibiendo un regalo de graduación. Aún así, Tyler era el nombre en las placas, y cuando investigué un poco más en los registros públicos, descubrí que el automóvil había sido anotado como un activo relacionado con la universidad. De sus documentos financieros. Y también cofirmado por mi padre. Usando una identidad de proxy, envié un aviso al IRS y añadí todos los documentos en los que había utilizado dinero de estudiante, ingresos no declarados, deudas cofirmadas vinculadas a dinero de subvenciones. Pasó rápidamente. Llamaron la atención sobre la cuenta. Auditoría pendiente. Saqué el último alfiler en ese momento. Había un blog en New Haven sobre escándalos y corrupción local. Una pequeña operación con una influencia inesperadamente amplia. Les escribí un correo electrónico usando un alias. Contenía la cinta de VHS de mi papá presumiendo. Tomando dinero de sus propios hijos. Los registros de gravámenes, la carta de asistencia estudiantil cancelada, el resumen de la investigación de fideicomiso de 2002. Todo. Les aseguré que la historia era verídica. Se incluyó evidencia en caso de que lo rechazaran. Al día siguiente lo publicaron. Más rápido de lo que podría haber imaginado, la familia de Connecticut, acusada de abuso financiero, fraude y mal uso de bienes, se volvió viral. Uno de los sitios web de noticias regionales lo captó. Luego alguien lo publicó en Reddit. Uno de los antiguos colegas de mi papá lo vio y dejó una nota en los comentarios. El negocio aparentemente ya estaba considerando las preocupaciones anteriores de los clientes. Eso era todo lo que se requería. El final de la semana vio a mi papá suspendido. Tyler me envió un mensaje de texto, cuando el vehículo de noticias llegó a la casa. Apenas 3 palabras. ¿Por qué actúas así? No respondí. Pero quería decir, porque fuiste testigo de cómo me trataron y no dijiste nada. Esa noche el tío Rick me pasó una bebida. No dijimos nada en particular. Sobre los árboles, solo miramos cómo el cielo se volvía naranja. Y él respondió: «Joven, apenas estás comenzando». También trascendió el papel. Fue todo lo que vino después. Todo cambió de una combustión constante a un colapso total, después de que se filtraron las noticias. Aunque todos lo sabían, el rostro de mi padre estaba borroso en la versión web. Sus colegas, los del club de campo, los vecinos. Tu familia es un lío, ¿eh? Recibí una nota de una chica con la que no hablaba desde hace años. Definitivamente. Pero ya no era solo humillación ahora. Finalmente estaban perdiendo el control. El tío Rick recibió una llamada de un contacto que aún mantenía en la oficina de sucesiones 3 días después de la historia. Aparentemente, mi papá había presentado una nueva petición. Estaba afirmando que todo debía ser revisado en busca de anomalías
que el testamento del abuelo era defectuoso y que el fideicomiso había sido mal administrado. Desesperado, era un último intento de control. Cuando el tío Rick lo escuchó, se rió. «Dile que lo intente», aconsejó. «No sabe nada de lo que tenemos». Él tampoco lo sabía. Como aún no había utilizado el metraje de 2007, era un video casero que mostraba una cena de acción de gracias en nuestra antigua residencia. Mi papá estaba hablando de algunos ingresos extra que había estado ganando por consultoría a clientes solo en efectivo con uno de mis tíos. Se jactó de que nunca lo reportó. Mover dinero a través de las cuentas de sus hijos era lo suficientemente simple como para ocultarlo de ser descubierto, afirmó. En la grabación, incluso reveló que abrió una cuenta de ahorros que yo nunca supe que existía usando mi nombre. Lo digitalicé todo y lo envié de forma anónima al investigador del IRS, que ya estaba manejando el asunto. Sin embargo, ese no fue el aspecto que la destrozó. Su colapso vino del banco. El tío Rick me hizo buscar registros abiertos de transacciones bancarias pasadas vinculadas a Tyler C. Investments, una cuenta fachada. Razoné que solo revelaría depósitos extraños. No esperaba el vínculo con mi madre. Durante más de un año, había estado transfiriendo pequeñas cantidades, $300 aquí, 400, 100 o 150 ya, de sus fondos personales a la cuenta. Aunque las líneas de concepto eran imprecisas, hablaban lo suficiente sobre el presupuesto escolar de Tyler o la urgencia para mostrar la tendencia. No solo estaba participando, estaba moviendo dinero de manera sutil, probablemente para crear la impresión de que Tyler era más independiente financieramente de lo que realmente era, mejorando así su elegibilidad para recibir ayuda. Casi no tuve que mover un dedo. La universidad lo expulsó formalmente después de que la Oficina de Ayuda Financiera revisara todos los documentos. No colgado. Expulsado. Ayuda eliminada. Marcar registros por fraude. 2 días después, mi hermano apareció en la cabaña del tío Rick. No esperaba nada de él. Parecía más delgado, de alguna manera más anciano. Se desplomó. El tío Rick se quedó adentro, dejándonos espacio mientras nosotros estábamos afuera. Tyler quería saber si me caía mal. Le dije que no. Simplemente ya no me importaba. Luego me sorprendió con lo que dijo. Mamá había comenzado a dormir en la habitación de invitados. Me informó. Papá no estaba comunicándose con nadie. Esa mañana había llegado una notificación del IRS sobre impuestos atrasados y una auditoría formal. Él afirmaba que mi madre había comenzado su búsqueda de empleo. Mi papá ya no se afeitaba. Entonces pronunció lo que menos esperaba. «Encontré algo en el escritorio de papá», dijo. «Deberías mirarlo». Me pasó un paquete sellado. Dentro resultó ser una carta mecanografiada. No es mío. A abuelo 2009 es la fecha. Era una declaración confesional. Habiendo pedido prestados $25,000 a mi abuelo, mi papá prometió devolverlo en 5 años. Nunca lo hizo. La carta llegó a un párrafo que me golpeó como un martillo al fin. Decirle a Alex o a Rick arruinará lo que queda de esta familia. Nunca giró en torno al dinero. Tiene que ver con la autoridad. Controlabilidad. Imagen visual. Tyler se fue sin hacer ninguna solicitud. No lloró. No me molesté en preguntar. Dicho de otra manera, no tenía idea de lo que estaban haciendo. Lo prometí. Al leer la carta más tarde esa noche, el tío Rick dijo: «Tu padre no es solo un ladrón. Es un cobarde». Luego sonrió y dijo: «¿Quieres terminar con esto? Tengo una carta más que jugar». ¿Y qué me dijo después? Transformó todo. Cuando empecé con todo esto, los titulares o la humillación no me preocupaban. Si mis padres sollozaban, si mi hermano abandonaba la universidad,
o si los vecinos murmuraban al respecto en la tienda de comestibles, no importaba. Todo lo que quería era una cosa: que me devolvieran el dinero. Agarraron de mi caja fuerte sin pensarlo 2 veces $18,000. Más de 10 años de trabajos secundarios, trabajos independientes, recortando gastos cuando tenía poco. El dinero que habría ahorrado. Tenía la intención de tenerlo. La seguridad es prospectus. Lo arrebataron como si yo fuera una carga que podían vaciar. Esa fue la chispa para el fuego. Pero hoy en día ha evolucionado en algo diferente. Más grande, más crudo. Había iniciado una rápida reacción en cadena. Pero en algún lugar entre la corporación ficticia, el IRS, el embargo, el desalojo y los informes de prensa, aún no había cobrado el dinero. Recordando esto, el tío Rick me recordó. Si descuidas cobrar, advirtió, es solo ruido. Así que comencé una vez más a excavar. Por medio de documentos, comentarios, lo que pudiera descubrir. Y luego lo encontré oculto en un informe bancario estándar vinculado al nombre de Tyler. Una transferencia de cable. Un poco más de 19,000. Ni dentro ni fuera. Simplemente allí. En un banco que no puedo identificar. Corrí con el número de ruta. No se originó en Connecticut. Nueva Jersey es donde estaba. En otra división del mismo banco donde papá solía trabajar antes de recibir una promoción. Llamé al banco, presentando a Tyler. Dije que necesitaba ayuda para restablecer mis credenciales y que había perdido el acceso a mi cuenta. Me pidieron una simple confirmación de identidad. Tenía todo. Fecha de nacimiento. Últimos 4 números del Seguro Social. Atender al pasado. Había compartido una vida con él. Lo observé enviar solicitudes de empleo. Me dieron un acceso temporal. Y así fue. 10.526,88. Simplemente ahí, sin cambios. Etiquetado. Reserva para desembolso educativo. No era dinero para ayuda financiera. No eran fondos de becas. Vino de mí. Originalmente tomado de mis robos, movido a través de una cuenta de retención y guardado en ese pequeño bolsillo silencioso, en caso de que los gastos universitarios aumentaran. Llamé a su abogado, junto con el tío Rick. Hice una reclamación formal de reparación respaldada por la documentación del caso de fideicomiso. Sin embargo, entendimos que eso tomaría tiempo. Por lo tanto, me ocupé de otra cosa. Me moví en una dirección que no habrían anticipado. Estuve allí, sin ser visto, justo en la casa. Toqué como si no hubiera quemado la tierra debajo del área. Mi madre respondió. Parecía que no había dormido en días. Fui a hablar con mi padre. Con los brazos cruzados, cara de piedra, llegó a la puerta. Le señalé dónde estaba el dinero. Le señalé que tenía opciones. Contar cada centavo, dentro de 48 horas. Alternativamente, llevaría el caso a la Corte Civil, lo acusaría de robo y conversión fraudulenta, e incluiría las grabaciones de la cinta VHS como un bono. Le informé que el fideicomiso ya se estaba preparando para una demanda completa de confiscación de bienes. Cada cuenta bancaria, cada propiedad inmobiliaria, cada transacción dudosa sería examinada. Dije que no quería disculpas. Apenas quería respuestas. Solo el dinero aquí. Habló muy poco. Solo me miraba. Me voy. 2 días después, mi banco me envió una nota. Transferencia bancaria entrante. Ni siquiera $18,000 exactos. Sin notas. Sin firma. Solo el conteo. Sin embargo, no estaba feliz, ya que sabía que no actuaba por culpa. El miedo lo llevó a enviarlo. Finalmente, ¿tío Rick? Lo aterraríamos aún más, dijo. Soy rico, en términos técnicos. Transferencia directa de 18,000 a mi cuenta. 0 mensaje, sin disculpas. ¿Cómo pedí? En años esa fue la única acción rápida que había tomado mi papá. Cuando se lo informé a Uncle Rick,
Nos sirvió varios tragos de bourbon. Él respondió, un poco menos, levantando su vaso. No conoces a tu viejo papá, sin embargo, si crees que eso sugiere que han terminado. Tenía razón. Esa misma noche, alrededor de las 2 de la mañana, recibí un SMS de mi madre. Va a publicar solo una frase sobre ti. 2 horas después, cuando alguien que apenas conocía de la secundaria me envió un enlace, aún no sabía qué significaba. Subreddit. Una cuenta desechada. Una publicación incoherente en varios subreddits de crianza. El titular lo decía todo. Mi hijo nos robó la vida y está intentando destruirnos como padres, así que estén avisados. Era un manifiesto completamente desarrollado. Dijo que yo era un fracasado aprovechado e ingrato. Se negó a trabajar. Redujo las cenizas el futuro de mi hermano. Llegó a casa con las manos vacías y denigró su amabilidad. Dijo que había manipulado el sistema usando una red de abogados dudosos y viejos rencores familiares, chantajeando a mi propia familia. Incluso dijo que el tío Rick me había lavado el cerebro. Esa frase casi me hizo reír. Lo mejor de todo, sin embargo, es que al final dijo: mándame un mensaje si alguien conoce una estrategia inteligente para evitar que un hijo adulto borre su legado. Quiero decir, en serio. No respondí. No estaba obligado, por supuesto. Para mí, Reddit cumplió su función. Vinculado al informe de noticias original, la gente destrozó la publicación, tomó capturas de pantalla de las pruebas y lo arrastró por el suelo. Se volvió tan horrible que cerró la cuenta 12 horas después. Yo guardé todo, por si acaso. Aún así, fue la gota que colmó el vaso. Informé a tío Rick que había terminado la defensa. Entre el caos, quería escapar. No solo de la casa. No solo del nombre, sino de mucho más. El legado. Por lo tanto, tomé medidas basadas en semanas de reflexión sobre algo. Legalmente, cambié mi apellido. Carecía de drama teatral. Solo un simple formulario disponible en el escritorio del secretario. Firmas notarizadas en unos pocos números. Salir, sin embargo, fue como cortar un cordón que me había estado estrangulando durante años. 2 días después, empaqué y me mudé a un pequeño apartamento en Montpellier. Nada extravagante, solo un apartamento tranquilo en una esquina de 3 pisos, sin ascensor, con una escalera de incendios y un calefactor anticuado que crujía al encenderlo. También era mío. Instalé mis viejos altavoces, algunos álbumes de tiendas de segunda mano y compré un sofá de segunda mano en Craigslist. Durante una semana, puse la misma canción en repetición. Mantuve a mis padres ignorantes de mi destino. Omití mencionar la dirección. Revisé mi número de teléfono. Bloqueé a cualquier persona conectada a la casa. Ahora no tenían forma de localizarme. En mi laptop dejé una sola nota en un documento protegido por si alguna vez sentía ganas de volver a ponerme en contacto. Decía: me guiaste en la lucha. Luego olvidaste que yo podía, pero no guardaba rencor. Tenía libre albedrío. Además, el tío Rick apenas estaba comenzando. Esto no es solo una historia sobre la traición. Es un viaje de recuperar la propia voz y retomar el control de tu propia vida. Cuando tu propia familia te ve como una carga, cuando te roban lo que has estado ahorrando durante una década, y luego tienen la audacia de decir: tomamos una votación. Ahí es cuando te das cuenta. La sangre no siempre significa amor. No hice esto por venganza. Lo hice para recordarles: ya no soy el niño que pueden manipular. Lo hice para proteger el resto de mi vida, de las mismas personas que eligieron el beneficio personal sobre la familia. Y si tú, que estás viendo este video, alguna vez has sido tratado como un extraño en tu propia casa, solo quiero que sepas una cosa. No estás equivocado. No eres egoísta.
Simplemente estás aprendiendo hasta amarte a ti mismo en un mundo donde incluso los lazos familiares a veces necesitan ser redefinidos. No tengas miedo de levantarte. No tengas miedo de alejarte. Porque a veces, lo más valiente que puedes hacer es dejarlo ir. Aquí es donde termina la historia. Si te ha tocado de alguna manera, por favor deja un comentario, dale like, compártelo y suscríbete para apoyarnos en la creación de más videos como este. Gracias por escuchar. Cuídate y nos vemos en la próxima.